Bienvenidos, hermanos y hermanas. Sean todos nuevamente, gracias por estar aquí. Este día sábado, estamos 25 de marzo del 2023. Y muy agradecidos porque se hayan conectado el día de hoy, nuevamente el día sábado, para la conferencia de Principio Divino, que vamos a estudiar el día de hoy, la conferencia de la caída. Entonces, pero antes de nada, vamos a pasar a hacer una pequeña oración para iniciar luego con la conferencia. Entonces, le pido que me acompañen en la oración. Buenas tardes, Padre Celestial y Padres verdaderos. En esta tarde queremos darle gracias porque nos permite la oportunidad de reunirnos un día más y que podamos compartir su verdad, el principio divino, que podamos estudiar en esta tarde, Padre Celestial, esta nueva expresión de la verdad y que podamos compartir con muchas más personas para que su voluntad se pueda realizar en la tierra. Gracias por todo lo que nos da y queremos en esta tarde poner nuestro 5% de responsabilidad para hacer su voluntad. Reportamos nuestra oración en nombre de Mesías. Amén. Bien, entonces, hermanos, pasamos a compartir pantalla para comenzar con la conferencia. Permítame. Bien. Nosotros habíamos quedado en esta conferencia sobre la caída. Ya habíamos hablado sobre la motivación y proceso la última vez. Y vimos cómo se produjo la caída, cuál fue el proceso, la motivación por la cual fue posible la caída, ¿verdad? Si recordamos, vimos cómo Dios creó a Lucifer antes que Adán y Eva, pero Lucifer luego sintió celos de Adán y Eva y terminó contaminando a Adán y Eva con un propósito falso y arrastrándolo a que ellos construyeran familia falsa, sociedad falsa y un mundo falso centralizado en Satanás, en la mentira de Satanás. Entonces algo bien claro que nosotros vimos la vez pasada de cómo esto fue lo que ocurrió, ese fue el proceso de la caída, ese fue el proceso y la motivación por la cual pudo producir la caída, ¿verdad? Y vamos a estudiar a continuación cómo fue posible, cuál fue la razón por la cual la caída se pudo producir, ¿verdad? Siendo Dios, habíamos dicho la vez pasada, siendo Dios un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que lo sabe todo. ¿Cómo fue posible la caída? ¿Cómo fue posible que su plan pudiera existir con la posibilidad de que se perdiera su plan? ¿Verdad? Entonces ahí es donde nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo siendo Dios todopoderoso, cómo pudo crear un plan con la posibilidad de que fracasara? Entonces vamos a estudiar para eso esto. La fuerza del principio es, ya vimos en los principios de la creación, que todos necesitamos de la fuerza del principio para crecer, para llegar a la madurez. Entonces la fuerza del principio es esa fuerza que nosotros automáticamente utilizamos en nuestro día a día, o sea, es algo que actúa de forma natural, que nos ayuda a crecer naturalmente, sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo, porque ninguno de nosotros hizo ningún esfuerzo, ¿verdad? Para crecer, simple y sencillamente uno llega a la madurez, a la adultez sin ningún problema. Entonces, ¿por qué eso es a través de la fuerza al principio? Luego dice aquí la diapositiva que nosotros nos encontramos en un dominio indirecto mientras pasamos por este periodo de inmadurez. O sea, mientras estamos creciendo hacia la perfección, nosotros nos encontramos en un estado de dominio indirecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios no puede dominarnos a nosotros mismos, a nosotros, pues con totalidad. Dios no nos puede
decir, no puede morar en nosotros 100%, ¿verdad? No nos puede obligar a hacer las cosas o- no, nosotros somos libres, ¿verdad? Cada uno de nosotros fue creado con libre albedrío y ese libre albedrío nosotros es un principio dado por Dios a cada uno de nosotros para que nosotros podamos con nuestra propia responsabilidad crecer espiritualmente y llegar a la madurez, a la perfección espiritual. Entonces, eso lo que significa el dominio indirecto es que Dios no puede intervenir mientras nos encontramos en este dominio indirecto. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene su responsabilidad. Dios no va a intervenir en el crecimiento espiritual de cada persona. Cada uno tiene que llegar a la perfección y ser una persona perfecta que posee a Dios, que es uno con Dios por su propia cuenta. Cada uno lo tiene que hacer. Pero una vez que esa persona llega al dominio directo de Dios, que llega a la madurez, entonces entra en ese estado de dominio directo. Y ahí Dios ya puede dominar directamente a esa persona. Dios puede morar con esa persona y Dios vive con esa persona toda su vida, para siempre. Pero para llegar a eso, primero tenemos que pasar ese periodo de crecimiento, el cual Adán y Eva estaban pasando. Adán y Eva no eran excluidos, Dios no los creó, Adán y Eva ya perfectos, ¿verdad? No, Dios los creó inmaduros y ellos tenían que llegar a la perfección con su propia responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos para poder llegar a la madurez, a la perfección? Era hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder llegar a la perfección. Y para eso tenemos que escuchar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Adán y Eva, ellos debían recibir la palabra de Dios, la recibieron, deberían tener fe en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a esa palabra. Entonces, en el momento en que Dios les dijo que no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, para ellos debieron tener fe en esa palabra y vivir de acuerdo a ello, ¿no? O sea, cuando el momento que Satanás les dijo que no morirían, sino que serían como Dios, conocedores del bien y el mal, ellos debieron rechazar esa oferta de Satanás. Debieron rechazar eso y decirle a Satanás que no, que por qué me estás eh, induciendo a hacer algo que Dios nos mandó a no hacer, ¿verdad? Dios nos dijo que no hiciéramos. Entonces, ellos debieron demostrar fe en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a esa palabra de Dios. O sea, rechazar la oferta de Satanás y continuar el curso de crecimiento de ellos hacia la perfección, cosa que no pasó. Entonces, como la fuerza del principio es algo que actúa naturalmente a nuestro beneficio para que nosotros lleguemos a la perfección, para que nosotros lleguemos a crecer a la madurez, entonces nunca la fuerza del principio nos va a hacer caer. Solamente una fuerza que venga en dirección diferente a la fuerza del principio y que sea más fuerte que la fuerza del principio. Entonces solo hay una fuerza que es más fuerte que la fuerza del principio y esa fuerza del principio divino explica que es la fuerza del amor. En este caso, como era un amor ilícito, entonces igual sigue siendo la fuerza del amor, pero en dirección diferente a la del principio, ¿verdad? Entonces, solamente la fuerza del amor ilícito podía ser más fuerte que la fuerza del principio, que podía causar la caída. Entonces, existía la posibilidad. Dios sabía que existía la posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios creó la fuerza del amor más fuerte que cualquier otra fuerza del universo. No hay otra fuerza más fuerte que la fuerza del amor. Y por supuesto, una fuerza del amor dirigido hacia un propósito diferente también es peligroso, ¿verdad? Algo que puede causar la muerte. Por eso Dios les dijo, no coman del fruto porque el día que comieren ciertamente morirán. Dios no estaba jugando ni estaba diciéndole a ellos que no, que tengan cuidado, que pueden, ¿verdad? Como en broma, ¿no? Era algo muy serio lo que Dios les dijo a Adán y Eva, de no comer del fruto, porque eso Dios sabía que esa fuerza de ese amor dirigida hacia un propósito diferente iba a causar mucho daño al espíritu de ellos, tanto que iban a morir.
Esto es porque Dios creó la fuerza del amor, eso no podemos dudarlo. O sea, Dios creó, en pocas palabras, para hablarle más claramente, Dios creó las relaciones sexuales entre seres humanos, ¿verdad? La unión entre hombre y mujer, esa fuerza de atracción que existe entre hombre y mujer, eso la creó Dios. Entonces, Dios es el autor de esa fuerza, del amor, de esa atracción. Eh, pero Dios es el autor de esa fuerza, correcto, pero cuando está dentro del principio. Lo que pasa es que ahora nosotros vemos que en la sociedad, en nuestro alrededor, vecino, etcétera, vemos que esa fuerza del amor es una fuerza de un amor ilícito. ¿Qué quiere decir? Que no está de acuerdo a los principios de Dios. O sea, que las personas básicamente utilizan los órganos sexuales como se les da la gana, ¿verdad? Sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de norma o principio. Y no es así, no es así, porque Dios creó al ser humano, sí, lo creó con órganos sexuales para que ellos pudieran multiplicarse, pero tienen ciertas normas que se tienen que respetar, ¿verdad? Por ejemplo, Dios quería que Adán y Eva, Dios quería que Adán y Eva tuvieran hijos, o sea, que tuvieran relaciones sexuales y que tuvieran hijos. O sea, que se unieran como una pareja casada, esposo y esposa. Pero eso después de que ya obviamente se hubieran casado, hubieran sido marido y mujer, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden estar haciendo uso de su órgano sexual o de ese amor así, sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de restricciones, ¿verdad? Antes del matrimonio, antes de estar preparado. Entonces, eso es a lo que se refiere el principio divino. Entonces, esta fuerza del amor, esa fuerza de ese amor ilícito es lo único que podía hacer que Adán y Eva se desviaran del camino hacia la perfección. Y Dios lo sabía, por eso Dios, como sabía eso, Dios le dio el mandamiento. Si no hubiera existido esa fuerza más fuerte que la del principio y no hubiera existido posibilidad de la caída, Dios no se hubiera molestado en darle el mandamiento a Dios, a Adán y Eva, ¿verdad? De que no coman, de que no toquen sus órganos sexuales. Pero Dios sabía de que los órganos sexuales, ¿por qué? Porque Él lo creó así. Dios sabía que los órganos sexuales eran atractivos a los ojos, como dice la Biblia, y que eso podía causar que Adán y Eva murieran espiritualmente. Entonces Dios por eso les dijo, no toquen, no tomen contacto con eso, eh, caminen de lejos, ¿verdad? Y simplemente obedezcan la palabra, ¿verdad? No comer del fruto, o sea, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero ellos desobedecieron, o sea, no hicieron caso a Dios y hicieron caso a Lucifer y por lo tanto la fuerza del amor ilícito causó que Adán y Eva se desviaran de su camino hacia la perfección y por lo tanto terminaron cayendo espiritualmente y murieron espiritualmente. Entonces por eso fue posible la caída. Ahora podemos decir entonces, ¿por qué Dios creó la fuerza del amor más fuerte que cualquier otra cosa? ¿Verdad? Porque Dios es sabio y Dios sabía que el amor es lo más importante. Entonces, por eso, incluso Dios es amor, ¿verdad? Dios creó los principios, creó las leyes, creó el universo regido de diferentes leyes y principios, pero más que todas esas leyes y principios, antes que eso, Dios es amor. Entonces, no hay nada más importante incluso para Dios que el amor, que la fuerza del amor y la relación de amor entre sus hijos y Él. Porque Dios no quiere tener una relación con sus hijos, ¿verdad? Una relación de principio, nada más, de leyes, que tiene que obedecer ley y principio. No, Dios, la relación que Dios quiere con los seres humanos, con sus hijos, es una relación de amor, una relación de padre e hijo. Y a través de esa relación, entonces Dios, a través del amor, Dios iba a dominar a la humanidad. Iba a ser Dios de la humanidad, el Padre de la humanidad, y todos íbamos a vivir en felicidad a través del amor de Dios.
Por eso el amor tiene una posición mucho mayor, más elevada y mucho más importante que el principio. Por eso la fuerza del amor también es mucho más fuerte que la del principio. Y por eso es que era posible la caída. Por eso fue posible la caída. Y Dios lo sabía que había una posibilidad de que su plan se pudiera echar a perder por eso. Pero, como repito, como ya había dicho, Dios por eso dio el mandamiento. Diferente hubiera sido que Dios no hubiera dicho nada, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos decir, "Yey, pero Dios no nos advirtió ni nada." Pero claramente Dios dio su mandamiento a Adán y Eva y por lo tanto Adán y Eva son los responsables. Entonces esa es la razón por la cual fue posible la caída y Adán y Eva no pudieron llegar a la perfección, a la madurez. Y es que veamos algo aquí, ¿verdad? Según esta gráfica dice la fuerza del amor, la fuerza del principio y el mandamiento. Entonces, si bien la fuerza del amor es mayor que la fuerza del principio, ¿verdad? Ya dijimos que no hay nada más fuerte que la fuerza del amor, porque el amor es la fuente de la vida y de gozo y Dios desea una relación eterna de amor con el ser humano perfeccionado. Entonces, la fuerza del amor ilícito, como también es una fuerza de un amor, ¿verdad? Es la misma fuerza del amor, pero es una fuerza dirigida hacia un propósito diferente por el cual Dios lo creó, ¿verdad? La fuerza del amor original de Dios, el amor verdadero de Dios, es cuando Adán y Eva se hubieran esperado a convertirse esposo y esposa y después ya con la bendición de Dios ellos podían hacer uso de su órgano sexual, o sea, podían tener relaciones sexuales normal y tener hijos. Entonces ahí sí estarían ellos dentro de la fuerza del amor, dentro del principio, o sea, de acuerdo al mandamiento de Dios, de acuerdo al principio de Dios. Entonces esa es la verdadera, el verdadero uso de los órganos sexuales es ese. Entonces las personas hoy en día, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Vemos nuestra sociedad y en el mundo, la filosofía satánica, ¿verdad? Cómo se expande por todos lados, en las redes sociales, en todos lados que nosotros estemos. Esta filosofía de que no importa, puedes utilizar tus órganos sexuales como se te dé la gana, eso no te va a afectar. Esa es la filosofía satánica que constantemente nosotros vemos en nuestro día a día. En todas partes está esa filosofía de Satanás, ¿verdad? Que los órganos sexuales no tienen ningún principio y que los puedes utilizar como tú quieras, cuando en realidad no es así. Dios nos dio los órganos sexuales solamente para utilizarlo con una persona nada más y eso es en el matrimonio, dentro del matrimonio nada más. O sea, una vez que nosotros como esposo y esposa, bajo la bendición de Dios, ya nos casemos y puedan utilizar ese órgano sexual de acuerdo al mandamiento de Dios, de acuerdo como Dios quiere. Entonces, solamente así se puede utilizar eh, el órgano sexual. Otra cosa, aparte de eso, proviene de Satanás, ¿verdad? Que Satanás quiere promover esta filosofía de que no importa con quién o no importa cómo utilices tu órgano sexual, no te va a hacer daño, no te va a hacer ningún, no te va a causar ningún daño, cuando en realidad es mentira. Es mentira porque sí causa daño al espíritu de la persona, no solamente también causa daño a la misma persona, sino a sus descendientes, antepasados, etcétera, ¿verdad? O sea, es muy malo espiritualmente. Entonces, esa fuerza del amor ilícito también era una fuerza mayor que la del principio. Por eso Dios dio el mandamiento, porque a través de la fuerza del principio más el mandamiento, esa fuerza del amor iba a ser nula. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Adán y Eva, observando el mandamiento, obedeciendo el mandamiento de Dios, ellos iban a poder eh, ellos iban a poder vencer esa fuerza del amor dirigida hacia un propósito diferente. Solamente a través del mandamiento. Por eso es la importancia del mandamiento, ¿verdad? El mandamiento. ¿Verdad? Siempre nosotros pensamos, ¿verdad? Dios, un Dios de principio, Dios, cuando alguien nos habla de Dios,
pensamos que Dios va a querer que yo haga tal cosa o Dios va a querer que yo me someta a algo, ¿verdad? A una ley, a una determinada ley, etcétera. Pero ya vemos que en realidad lo que Dios desea más que nada es nuestro bienestar, ¿verdad? Es como los padres de familia y sus hijos. Los padres de familia en una familia sana no van a permitir que los hijos hagan lo que se les dé la gana o cualquier cosa, ¿verdad? Sino que tienen ellos reglas, tienen normas, mandamientos que tienen que obedecer. Son instrucciones que los padres les dan a sus hijos. Pero los padres no les dan esas instrucciones o esos mandamientos para fastidiar a los hijos, que los hijos someterlos, ¿verdad? O decirle, bueno, tenés que obedecerme porque yo soy tu padre, así como un dictador o algo así. En realidad, los padres, el corazón de los padres es proteger a sus hijos y siempre querer lo mejor para sus hijos. Ellos les dan esas instrucciones, esos mandamientos a sus hijos, como duerme temprano, levanta temprano, estudia, lávate los dientes, eh, a su tarea. Son mandamientos que tal vez el hijo los ve fastidioso y mucho puede decir, pero ¿qué me fastidia mi padre, verdad? Pero en realidad eso es para que el padre sabe que es para el beneficio de sus hijos, porque en el futuro ellos van a necesitar eh, todo esto, ¿verdad? Todos estos principios. O sea, los padres, el corazón de los padres lo hacen para proteger y para el futuro de sus hijos, porque aman a sus hijos, entonces les dan esos mandamientos. Igual es Dios, ¿verdad? Dios nos da ciertos mandamientos, nos dice ciertas instrucciones, cómo funciona el universo y cómo tenemos nosotros que vivir de acuerdo a los principios del universo, pero no porque Dios sea un Dios que quiere someternos o que quiere que nos esclavizarnos, ¿verdad? Como muchas personas piensan, y por eso muchas personas eh, deciden no ser religiosas o apenas escuchan algo sobre Dios, ya piensan que, ay, qué fastidio, hay que obedecerte, tengo que someterme a las normas de la iglesia y tal, ¿verdad? Cuando en realidad lo que Dios desea es que realmente seamos felices. ¿Por qué? Porque al obedecer estos principios, estos mandamientos de Dios, nuestra vida se va a ir componiendo poco a poco, se va a ir enderezando poco a poco, vamos a ir caminando en un camino mucho más limpio, mucho más claro, y eso poco a poco va a ir produciéndonos más y más alegría en nuestras vidas, y vamos a ver cómo el cambio va a ir surgiendo, ¿verdad? Entonces esos mandamientos que al final antes nosotros los mirábamos como algo fastidioso, que tenemos que obedecer, etcétera, al final se va a convertir en algo que nos va a brindar mucha alegría y mucha satisfacción y vamos a cumplir con aquello por el cual fuimos creados nosotros y vamos a cumplir con los principios de Dios. Entonces vamos al final a experimentar alegría verdadera, una alegría que no es como la alegría que nosotros podemos ver en el mundo secular que termina, ¿verdad? Solamente el momento que tenemos las cosas materiales, en ese momento somos alegres, pero después ya estamos otra vez frustrados, tristes, eh, deprimido, etcétera, ¿verdad? Cuando en realidad fuimos creados para vivir una vida de aventura, una vida que constantemente estuviéramos alegres, sin dejar de experimentar esa alegría en ningún momento. Cualquier cosa en nuestra vida que nos pasara, fuera algún evento de alegría, etcétera, pura alegría solamente experimentar día con día. Entonces ese es el plan, esa es la meta que nosotros tenemos que llegar a alcanzar cada uno de nosotros. Y para eso tenemos que observar el mandamiento de Dios. Tenemos que caminar de acuerdo a los principios de Dios. Si nosotros hacemos esto, entonces poco a poco vamos a ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual también, que es muy importante, ¿verdad? Y que todas estas conferencias del principio divino enfatizamos mucho, mucho más y más, porque de eso se trata, ¿verdad? Todo esto es educación para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Esa es la base, la razón de todo, ¿verdad? Educación, 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 para que nosotros podamos crecer espiritualmente y cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, ¿sí o no? O sea, acercarnos más y más a Dios, tener una relación con Dios de padre e hijo. Entonces, poco a poco nosotros vamos a ir cumpliendo eso, nada más que tenemos que observar el mandamiento y seguir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Entonces,
Por esa razón, cuando Dios le dio el mandamiento a Adán y Eva, esa fuerza del amor iba a ser menor, o sea, se iba a nulificar. No iba a tener ningún efecto en Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos iban a obedecer simple y sencillamente el mandamiento de Dios. Cosa que no ocurrió entonces, pero por eso cayeron. Entonces era necesario que ellos observaran el mandamiento para siempre. O sea, que ellos, cuando Dios les dijo, no toquen del árbol de la ciencia, el bien y el mal, o sea, en palabras claras, cuando Dios les dijo, no tengan relaciones sexuales, era para siempre ese mandamiento. Entonces, si era para siempre, ¿por qué Dios entonces creó los órganos sexuales? Adán y Eva. ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva con esa atracción, verdad, que existe entre hombre y mujer? Ese principio de atracción. Esto es porque ese mandamiento era temporal en realidad. Porque la única manera en que Adán y Eva iban a cumplir la segunda bendición, que era multiplicarse, era a través de sus órganos sexuales. No hay otra manera, ¿verdad? No hay una manera mágica en que el ser humano se va a multiplicar y Dios no creó a Adán y Eva solamente porque hay religiones que piensan, ¿verdad? Que bueno, Dios creó a Adán y Eva, pero no era el plan de Dios que Adán y Eva se multiplicaran, sino que ellos se mantuvieran ahí y no tocaran su órgano sexual. O hay otros también que piensan de que el pecado era el plan de Dios, porque de esa manera el ser humano se iba a multiplicar. O sea, piensan que los órganos sexuales pues fueron creados para que se cometiera el pecado, pues. Cuando en realidad no es así. Los órganos sexuales, como me he mencionado antes, es lo más sagrado que Dios creó, en el cual el ser humano, una vez que alcanzara la perfección, iba a completar la primera bendición, era la manera en que iban a completar la segunda bendición a través de los órganos sexuales. Y tienen una importancia inmensa para Dios, los órganos sexuales, porque a través de los órganos sexuales se iba a multiplicar el ser humano y se iba a multiplicar el linaje de Dios también en la tierra. Muchísimo más hijos de Dios iban a nacer, ¿sí o no? Porque Adán y Eva eran los hijos de Dios, pero cuando Adán y Eva tuvieran hijos, todos los hijos de Adán y Eva también iban a ser como hijos de Dios. Todos nosotros íbamos a ser hijos directos del linaje de Dios, directamente. Entonces, esa era la importancia enorme que tienen los órganos sexuales, la importancia enorme que tienen. Y fueron creados por Dios para cumplir un propósito bueno. O sea, que las relaciones sexuales y el órgano sexual no son malos en realidad. Lo que pasa ahora, nosotros tenemos esa imagen de que todo lo que sea sexual y que venga el órgano sexual es malo porque Satanás manchó eso. Pero originalmente el órgano sexual, el autor de ello es Dios, el creador es Dios. Por ello, el mandamiento de no comer del fruto, o sea, de no tener relaciones sexuales, iba a ser temporal. Adán y Eva, mientras crecían a la perfección, habíamos visto antes, se encontraban en un periodo de inmadurez, en el cual debían obedecer el mandamiento de Dios de no comer. Esa era su meta, su única eh, responsabilidad era no comer. O sea, no tener relaciones sexuales entre ustedes. Eso fue lo que Dios les dijo prácticamente. Esa era su única responsabilidad para poder ellos, después de eso, de cumplir ese mandamiento, llegar a la perfección. Entonces, antes de eso, antes de la perfección, ellos tenían que obedecer el mandamiento. Entonces, ahora era necesario observar el mandamiento durante el periodo de crecimiento, pero una vez que ellos llegan a la madurez, o sea, que se vuelven uno con Dios, son perfectos, Adán y Eva perfectos, entonces Dios tenía planeado que Adán y Eva ya se convirtieran en esposo y esposa, y por lo tanto Adán y Eva se pudieran relacionar como un esposo y una esposa, ¿sí o no? Pudiendo tener hijos. ¿Y cómo se tienen los hijos? A través de las relaciones sexuales. Entonces, como mencioné, las relaciones sexuales entonces no es algo malo, sino que es algo creado por Dios, planeado por Dios, pensado por Dios para la perfección espiritual, y así el matrimonio
bendecido por Dios, pudiera hacer uso del órgano sexual sin ningún problema. Y así multiplicar hijos de bondad. Entonces, esa es la manera correcta el uso correcto de los órganos sexuales. Esa es la manera en cual Dios creó los órganos sexuales, para la que Dios creó los órganos sexuales, para que una vez que cada uno de nosotros llegue a la perfección, a la madurez, y tengamos ya nuestra esposa, entonces ya recibamos la bendición, y ahora sí, entonces con mi esposa es diferente, ¿verdad? No como ahora que las personas lo hacen, o sea, tienen relaciones sexuales con cualquier otro, ¿verdad? Que no sea su esposa. Entonces, eh, eso está mal, ¿verdad? Pero entonces como Dios lo que creó es que nosotros con nuestra esposa, o sea, cuando lleguemos a la perfección, o sea, cuando lleguemos a la madurez, podamos hacer uso de este órgano sexual sin ningún problema, solamente con nuestra esposa, no con nuestra esposa, ¿verdad? Eso es lo que Dios tenía pensado que Adán y Eva hicieran. Y no solo Adán y Eva, sino que también sus descendientes, porque esto se iba a multiplicar generación tras generación. Adán y Eva le iban a pasar a sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, hasta que llegamos nosotros, que también tendríamos este mismo curso de llegar a la perfección, encontrar nuestra esposa o esposo y unirnos en matrimonio centralizado en Dios y de esa manera formar una familia ideal. Y el uso del órgano sexual no sería ningún problema o no causaría ningún daño, porque estaría esa pareja haciendo uso del órgano sexual dentro de los principios de Dios, ¿verdad? Es muy diferente. O sea, Adán y Eva no iban a morir cuando llegaran a la perfección y tuvieran relaciones sexuales para tener hijos, o sea, ya se convirtieran en esposos y esposas. Ellos no iban a morir espiritualmente porque ese es el plan de Dios. Ese está dentro de los principios de Dios. Entonces, ya con esto bien explicado, hermanos y hermanas, podemos entender más y más cómo fue que se produjo la caída, más y más el proceso y la motivación que conllevó a que Adán y Eva desobedecieran el mandamiento de Dios. Y podemos entender más y más el ideal de Dios también para nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos esta misión también. Eso no solo le ocurrió a Adán y Eva, sino que nosotros, cada uno de nosotros en nuestro día a día, vivimos circunstancias o pasamos cosas, ¿verdad? Que reflejan esto que Adán y Eva pasaron. Y ahora que sabemos cómo es lo correcto, ¿verdad? Entonces tenemos la misión de replicar el ideal de Dios, o sea, lo que Dios desea que hagamos, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, una vez que ellos ya llegan a la perfección, ellos pueden comer libremente, o sea, no hay ningún problema en tener relaciones sexuales. Entre ellos, sí, ¿verdad? Nada más. No es que va a llegar a la perfección Adán y Eva, y bueno, Adán y Eva van a tener relaciones sexuales porque ya son perfectos con otra persona y etcétera, y no va a pasar nada. No, porque Dios creó a Adán y Eva para que como pareja, solamente como pareja, puedan tener ese tipo de relaciones, o sea, pueden tener relaciones sexuales normalmente, pero como pareja, ¿verdad? Espero puedan entender esa parte ahí. Si tienen alguna pregunta, igualmente pueden hacerla, yo con mucho gusto les respondo. Entonces vamos a hablar un poco de qué es el pecado. ¿Qué es el pecado y cuántos tipos hay? El pecado, dice el principio divino de la Biblia también, que menciona que, bueno, el pecado, cuando nosotros pecamos, ¿verdad? De una otra manera nos estamos pareciendo a Satanás. Nos vamos hacia el lado del diablo, o sea, el lado de Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado básicamente es formar una base recíproca o tener una relación de dar y recibir con Satanás. Querramos o no querramos nosotros, cuando nosotros cometemos un pecado, estamos teniendo una acción de dar y recibir con Satanás. Y Satanás reclama eso. Entonces, esa es la condición para la cual puede Satanás reclamar a ese individuo. Entonces, Satanás puede acusar a ese individuo. Es una violación de la ley celestial. El pecado es eso, una violación de la ley celestial. ¿Y cuál es la ley celestial? Es todo aquello, la ley celestial es todo aquello
que está dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, del ámbito de la bondad de Dios. O sea, todo aquello que cumple con el propósito por el cual fue creado, está bien. Pero si hay algo que se utiliza mal o que está así usándose o haciendo para algo que no, por lo cual no fue creado, como en el caso de las relaciones sexuales que ya vimos fuera del matrimonio o fuera de la bendición de Dios, entonces ese tipo de relaciones sexuales entonces es una violación celestial. O sea, es un pecado, pues. Eso y todas las demás cosas, ¿verdad? Que porque esa es la raíz del pecado. La relación sexual fuera de los principios de Dios es la raíz de todos los pecados. Y de ahí se derivan todos los otros males, la mentira, eh, de ahí se deriva también el asesinato, todo lo demás, el odio, celos, resentimiento, todo lo demás tienen ese origen que es esa relación sexual fuera de los principios de Dios, fuera de los mandamientos de Dios. O sea, utilizar mal el órgano sexual, ya sea utilizarlo mal espiritual o físicamente, porque no solamente podemos nosotros decir que, bueno, yo no he utilizado mal mi órgano sexual entonces, ¿verdad? Porque no he tenido relación sexual con otra persona que no sea mi esposa. Pero si todo el momento estoy pensando en esas cosas de relaciones sexuales fuera de los principios de Dios, ¿verdad? O viendo pornografía o etcétera, otras cosas que no tienen nada que ver con los principios de Dios. Entonces eso también, no solamente con el cuerpo, sino que también con la mente, estamos haciendo esa violación de la ley celestial. O sea, la violación de la ley celestial no solamente abarca lo físico, sino también lo espiritual. O sea, lo que nosotros también pensemos, también eso puede violar los principios de Dios, ¿verdad? Viola los principios de Dios, de hecho. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos poco a poco nos van arrastrando a acciones malas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar qué estoy pensando, ser consciente que por qué estoy pensando esto, por qué estoy pensando mucho esto, qué, ¿verdad? Y poner cosas en nuestra mente que sean para bien, que sean cosas productivas, que sean cosas verdaderas. Entonces, ir limpiando poco a poco la mente de eso, ¿verdad? Pero bueno, puede ser eso, como mencioné, con nuestra mente podemos formar una base recíproca con Satanás, solamente con la mente o también con el cuerpo, obviamente, ¿verdad? Pero eh, eso así es, ¿verdad? Entonces, así es como se construye o se hace el pecado, formando esa base recíproca con Satanás. Entonces, ¿cuántos tipos de pecado hay según el principio divino? El principio divino dice que hay 4 tipos de pecados: el individual, el colectivo, el heredado y el original. El pecado individual, el principio divino lo compara con las hojas de un árbol, que son los pecados que cada uno de nosotros realiza, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, no podemos decir aquí que, bueno, yo soy perfecto y no tengo pecado, mentira. Todos estamos en este mismo árbol, ¿verdad? De pecado, y todos tenemos muchas veces pecado individual. Entonces, el pecado colectivo, según el principio, es como las ramas del árbol, ¿verdad? Las ramas del árbol. Y el pecado colectivo es como el pecado que se comete en conjunto, un número de personas, un conjunto de personas. Se produce colectivamente. Y hay ejemplos en la Biblia de eso, ¿verdad? Vemos Sodoma y Gomorra. Son ciudades habitadas por muchas personas donde cometían diferentes tipos de pecados. Entonces, eso se considera como un tipo de pecado colectivo. También eh, cuando Jesús, ¿verdad?, fue a la cruz, se terminaron asesinando a Jesús, el pueblo de Israel, los israelitas, a pesar de que no fueron todos los israelitas los que crucificaron a Jesús, sino ciertas personas y los sumos sacerdotes, muchos que lo perseguían, ¿verdad? Pero toda la nación terminó pagando el precio por eso. Fue un tipo de pecado colectivo, porque fueron perseguidos, después fueron... bueno, los judíos han pasado una historia, ¿verdad?, de sufrimiento y persecución.
Y debido a eso, a ese pecado colectivo de haber asesinado a Jesús. El pecado heredado es el pecado que nosotros recibimos de nuestros antepasados o familiares, ¿verdad? Porque el pecado también es algo que se hereda. Así la Biblia menciona también en los 10 mandamientos, en el Éxodo, de que incluso puede afectar a una tercera o cuarta generación, ¿verdad? Los pecados heredados. Eh, entonces el pecado, así como los bienes físicos y materiales, ¿verdad? Cuando una persona tiene mucho dinero, tiene propiedades y todo, entonces esa persona cuando tiene sus hijos, bueno, le da su herencia a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Le das $1.000.000 a cada hijo. Entonces, así como heredamos cosas físicas, también heredamos cosas espirituales, porque nosotros no solamente somos físicos, sino somos espirituales. Entonces, las cosas espirituales también las heredamos. Todos esos pecados que nuestros antepasados cometieron y no resolvieron en su vida física, entonces nosotros estamos arrastrando todos esos pecados. Nosotros estamos de una u otra manera pagando también cierto precio por los antepasados que cometieron esos pecados. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra misión entonces? Al heredar estas cosas, porque así como heredamos cosas buenas, también podemos heredar cosas malas espiritualmente. Pero la misión de cada uno de nosotros, pues, si nuestros antepasados cometieron pecados y nosotros terminamos heredando pecados o fallos que ellos cometieron, entonces nuestra misión es reparar eso, ¿verdad? Repararlo, corregirlo y de esa manera poder restaurar ese pecado heredado. Un poco, por ejemplo, ese pecado heredado puede ser, por ejemplo, imagínese una familia donde el padre, qué sé yo, era un ejemplo, voy a poner, el papá es ladrón, la mamá también roba, los hermanos son corruptos, pandilleros, eh, se drogan, etcétera. O sea, una familia con mucho caos, con muchas personas que violan principios y pecan mucho. Entonces, si nace un hijo, existe la tendencia de que ese hijo también vaya por ese mismo rumbo que los padres, que los hermanos, ¿verdad? Pero no es absoluto. Puede cambiar su destino esa persona si él lo decide. Pero existe una enorme, como decirlo, un enorme porcentaje de probabilidad de que esa persona herede esos mismos pecados y continúe multiplicando esos pecados. Pero, repito, no es absoluto, sino que puede cambiar, o sea, puede corregir ese pecado heredado de su familia. O sea, a pesar de que mis antepasados hayan sido todos ladrones, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y yo nazca también en un lugar donde estoy rodeado de personas que hacen lo mismo, ¿verdad? Corruptos. Entonces, no quiere decir que yo vaya a hacerlo. O sea, existe una probabilidad, pero yo puedo cambiar eso y corregir eso, incluso. Incluso puedo ayudar a mis antepasados que fallaron y ayudarle a corregir esos errores, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo se produce la resurrección espiritual a través de nuestros antepasados. Una conferencia especial que se llama La Resurrección, y vamos a estudiar cómo esos espíritus, esos antepasados que ya murieron, pueden resucitar espiritualmente, a pesar de que ya murieron, pueden salir incluso del infierno y pueden ser limpiados incluso. Hay una fórmula que Dios utiliza para eso, para restaurar a las personas que ya perdieron el cuerpo físico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es un poco una explicación de lo que significa el pecado heredado. Ahora vamos a hablar del pecado original, que es el pecado que todos nosotros heredamos de nuestros primeros antepasados, Adán y Eva, en el momento que ellos cayeron. Entonces, ese pecado original es simplemente es como, es como simplemente el derecho que tiene Satanás sobre cada uno de nosotros porque nacemos debajo del linaje de Adán y Eva caídos. Es como el derecho, ¿verdad? Es como el propiedad, derecho de propiedad.
El pecado original no es que nosotros hayamos cometido ningún pecado o algo, pero simple y sencillamente el hecho de nacer debajo o nacer dentro del linaje de Adán y Eva caídos, entonces ya ese nos constituyó como un pecado original, o sea que Satanás nos reclama. Es como, por ejemplo, Adán y Eva eran los primeros antepasados, ¿verdad? Esa era la primera semilla. Era indispensable de que ellos lo hicieran bien, porque como eran los primeros, de ellos dependía si se multiplicaba el bien o el mal. Porque si se multiplicaba el bien, si ellos obedecían la palabra de Dios, entonces hubieran tenido hijos sin pecado original, hijos verdaderos, y la bondad se hubiera multiplicado. Entonces hubiera sido muy difícil salir de la bondad después. En un mundo así, donde todas las personas son hijos verdaderos de Dios, donde todas las personas alrededor de nosotros son perfectos, así como lo era Jesús, ¿verdad? Imagínense un mundo así, regido por naciones repletas de personas que eran perfectas, una con Dios, así como Jesús. Imagínense un mundo así, qué maravilloso sería vivir, ¿verdad? Entonces, más bien un mundo así fuera difícil salir de la bondad, imposible salir de un mundo de bondad. Pero debido a la caída, entonces ahora es difícil salir de un mundo de maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran los primeros antepasados humanos. Era indispensable que ellos lo hicieran bien. Es como, digamos, una persona que tiene una manzana, ¿verdad? La única manzana que existe en el mundo. Entonces esa persona se adueña de la semilla de esa manzana. Y no existen más manzanas en el mundo. Esa persona viene y siembra la semilla y tiene más árbol de manzana y vende las manzanas, pero las vende sin semilla, para que nadie más pueda multiplicar manzanas y solo esa persona tenga el monopolio, solo esa persona pueda vender manzanas. O sea, vende manzanas sin semillas y él le saca la semilla a la manzana y la vuelve a sembrar. Entonces sacan más árboles de manzana, pero las vende sin semillas, para que nadie más pueda tener árboles de manzana y solamente él pueda tener la manzana y solamente pueda él tener esos árboles. Y tener el monopolio, ¿verdad? Tener el negocio, ahí tiene el negocio, ¿verdad? Eso es lo que pasó en la historia de la humanidad. Satanás se apoderó de la semilla, la primera semilla de Adán y Eva. Entonces, Satanás no va a permitir que ninguna otra semilla salga, ¿verdad? Porque el día que salga una semilla, esa persona y otra persona agarre esa semilla, entonces ya pierde el monopolio. Ya no va a tener el dominio absoluto. Entonces, esa semilla que Dios pudo sacar es Jesús, ¿verdad? Esa semilla que no pertenece a ese árbol de pecado, que no tiene ese pecado original. Jesús es esa semilla que no pertenece a este árbol y si no pertenece al árbol del olivo verdadero, que es Dios. Él es el olivo verdadero, Jesús. No sé, porque recibe la savia de Dios, la savia del amor verdadero de Dios. Entonces, Jesús, al ser una persona que no pertenece a este mundo de maldad, por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Justamente Jesús decía eso. Porque Jesús no pertenecía a todo este linaje de maldad que existe en el mundo. Su linaje era diferente, él venía de un linaje diferente, que era el linaje verdadero de Dios. Entonces Jesús tenía el poder y el potencial para arrancar esa raíz, para arrancar el pecado original, porque solo alguien que no pertenezca a ese árbol puede ser capaz de eliminar el pecado original. Nosotros que pertenecemos a ese árbol no podemos. No podemos, repito, el Satanás tiene el monopolio, no va a permitir que nadie salga de ese. O sea, esa persona tiene la semilla, no va a permitir que nadie se apodere de ninguna semilla. Él va a vender manzanas sin semillas para tener el monopolio, ¿verdad? Entonces Satanás no quiere dejar que nadie se salga. Porque Satanás sabe que el día que se le salga a una persona o que una semilla se le pierda, ese día perdió el monopolio, ¿verdad? Por eso es que Satanás estaba desesperado por matar a Jesús. Cuando Jesús vino. Si mal no recuerdan, Jesús luchó y luchó, ¿verdad? Dando testimonio, pero Satanás lo que él más quería era destruir a Jesús, ¿verdad? Para no permitir que existiera la posibilidad de él perder su monopolio. ¿Por qué? Porque Jesús, al no ser parte de este linaje original, de este pecado original, perdón, él puede destruir
destruir ese árbol de maldad, destruir ese árbol de pecado. Y esa es la misión del Mesías. La misión del Mesías es arrancar el pecado original e injertar a las personas en el linaje verdadero de Dios. Esa es la misión principal del Mesías. Y de esa manera poder restaurar el linaje original de Dios, y las personas también poco a poco van a ir desconectándose del linaje de Satanás y conectándose al linaje de Dios. Y de esa manera llegará un momento en que ambos lados, ¿verdad? El lado de Dios y el lado de Satanás, el lado de Satanás va a ir decreciendo y decreciendo y creciendo, y Dios va a ir aumento, hasta que finalmente el lado de Satanás, ¡pum!, desaparezca. Y ya no haya nadie que se encuentre en el lado de Satanás, ya no haya nadie que tenga pecado original, ya todos forman parte del linaje original de Dios. Entonces ya cuando eso pase, ya la humanidad va a ser restaurada entonces. Pero antes, el Mesías tiene la misión de acabar con el pecado original e injertarnos al linaje verdadero. Por eso Jesús decía que ustedes tienen que nacer de nuevo, decía Jesús. Le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer a través del Espíritu Santo. Y a través de ese nacimiento nuevo, entonces va a tener una vida nueva, ¿verdad? Va a formar parte de un linaje nuevo. Por eso tenemos que nacer de nuevo a través de Jesús y el Espíritu Santo, para que nosotros podamos conectarnos, recibir ese linaje de Jesús y el Espíritu Santo. Pero eso más adelante lo vamos a explicar, hermanos. Solamente queríamos hablar un poco sobre lo que son los 4 tipos de pecado. Vamos a ver ese tema de Jesús más adelante en la misión del Mesías. Pero básicamente esos son los 4 tipos de pecados, y nosotros tenemos que conocerlo, ¿verdad? Es muy importante. Y bueno, aquí viene una parte que vamos a hablar súper rápido, que es sobre la naturaleza caída, que se originó después de que Adán y Eva cayeron. Entonces, la primera naturaleza caída fue no tomar el punto de vista de Dios. ¿Por qué Lucifer no tomó el punto de vista de Dios? Eva no tomó el punto de vista de Dios, que era obedecer el mandamiento de Dios. Adán tampoco lo hizo, y nosotros como humanidad caída tampoco. La segunda naturaleza caída es abandonar la posición. Lucifer estaba en la posición de ser un ángel sirviente de Adán y Eva y orientar a Adán y Eva a realizar la voluntad de Dios. Esa era la posición de Lucifer. Sin embargo, se puso en una posición, abandonó esa posición y se puso en una posición de un Dios falso, ¿verdad? Entonces Eva también abandonó su posición. Adán también no mantuvo su posición como hijo de Dios, sino que se sometió a lo que dijo Eva, y Eva también se sometió a lo que dijo Lucifer. Y la humanidad caída, nosotros también heredamos esa naturaleza caída. Inversión de dominio. Lucifer terminó dominando a Eva, cuando en realidad Eva tenía que dominar a Lucifer, porque Eva estaba en la posición de hija de Dios. Lucifer era un sirviente de los hijos de Dios. Por lo tanto, Eva tenía el dominio de Lucifer. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Y también Adán tenía que dominar a Eva, no porque Adán era el varón, ¿verdad? Y Eva la mujer, sino porque Adán estaba del lado de Dios. O sea, cuando Adán no había caído y Eva ya había cometido pecado, entonces Adán estaba en la posición del lado de Dios, por lo tanto debía ser sujeto siempre. O sea, siempre tener la posición de dominio. Sin embargo, Adán terminó siendo dominado por Eva y dejando que Eva transmitiera esa mentira, ese pecado a él. Entonces es lo que ocurre ahora, ¿verdad? También todo eso lo heredamos de la naturaleza caída que se originó en el jardín del Edén. Y multiplicar el mal. Vemos cómo Lucifer multiplicó el mal con Eva, Eva con Adán, Adán con toda la humanidad caída. Y nosotros también ahora estamos en un mundo viviendo, ¿verdad? Donde el mal, en vez de multiplicar el bien, hacemos muchas cosas, muchas veces, para multiplicar el mal. Entonces esas naturalezas caídas se heredaron de la caída de Adán y Eva, y todos nosotros tenemos esas 4 naturalezas caídas, unas muchas en mayor medida y otras en menor. Pero
Todos nosotros tenemos esas cuatro naturalezas caídas. Y la primera y más importante de ellas es no tomar el punto de vista de Dios. ¿Por qué es muy importante? Porque si nosotros corregimos la primera, automáticamente las otras cuatro se van a corregir también. Si nosotros tomamos el punto de vista de Dios, automáticamente vamos a mantener nuestra posición. Y por ende no vamos a invertir dominio, no necesitamos invertir dominio. Invertimos dominio muchas veces, o sea, no queremos nosotros ser los que tienen la razón frente a otras personas. Muchas veces pasa esto cuando nosotros en realidad, cuando estamos haciendo las cosas mal, en realidad, porque cuando estamos haciendo las cosas bien, no necesitamos mostrar a los demás que tenemos la razón y todo, ¿verdad? Entonces, y en vez de multiplicar el mal, multiplicaríamos el bien. Entonces, la primera, tomar el punto de vista de Dios es la más importante. En todo lo que hagamos nosotros, si Adán y Eva hubieran tomado el punto de vista de Dios, si nosotros tomamos el punto de vista de Dios, siempre lo demás se puede restaurar naturalmente. Pero como muchas veces ocurre lo contrario, que no tomamos el punto de vista de Dios, entonces por eso viene lo demás. Viene el abandono de la posición automáticamente invertimos dominio y automáticamente multiplicamos el mal. Bien, ahora vamos a hablar sobre las razones por las cuales Dios no pudo intervenir en la caída, porque muchas personas dicen, pero bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Él no intervino? ¿Por qué Él no impidió que Adán y Eva, verdad, con su todo poder, Él, que no tocaran sus órganos sexuales? Bueno, ya explicamos que primero que nada, Dios no podía violar el principio perfecto. ¿Cuál es el principio perfecto que Dios no podía violar? Dios creó a Adán y Eva con libre albedrío. Y ese es un principio que Dios hizo y Dios no lo iba a violar, ¿verdad? Ese principio. Dios no iba a decir, bueno, voy a obligar a Adán y Eva a que me obedezcan, ¿verdad? Voy a obligar a someterlos a que me obedezcan, porque eso está fuera de los principios. Dios creó a Adán y Eva para que ellos fueran libres, para que ellos tuvieran decisión propia, para que ellos fueran responsables por su propia voluntad, por su propia cuenta de sus actos, se hagan responsables de sus actos. Entonces, ese es un principio universal que Dios creó, el libre albedrío, y dijimos que es importante y necesario el libre albedrío porque de esa manera Dios iba a experimentar una relación de amor verdadero con sus hijos. Porque el amor verdadero solo se puede experimentar en una relación donde hay libertad. Si en una relación no hay libertad, entonces no se puede experimentar el amor verdadero. ¿A qué me refiero con libertad? Libertad, libertinaje, que pueden hacer lo que se les dé la gana a la pareja, ¿o qué onda? No, ¿verdad? Cuando yo digo libertad, quiere decir de que no obligar a la otra persona a que me ame, porque sí, ¿verdad? No puede uno obligar o decirle, me tienes que amar sí o sí, obligado, si no, digamos, por ejemplo, si no te mato, si no hago tal cosa, ¿verdad? No puedo obligar a la persona a amar. Nadie puede obligar a nadie a amar a alguien. Eso es libre, porque cuando es obligado, de hecho, no es amor verdadero. El amor verdadero sí o sí exige libertad, sí o sí. No puede existir amor verdadero si no hay libertad. Porque el amor verdadero solo se experimenta cuando esa persona, ese ser, decide por su propia voluntad, por su propia cuenta, decide amarte a ti, ¿verdad? En vez de a otras personas que hay en el mundo, miles y millones de personas, pero esa persona decidió amarte a ti, ¿verdad? Entonces eso es libertad, eso es amor verdadero. Y Dios quería experimentar ese amor con Adán y Eva. Dios quería experimentar que Adán y Eva decidieran por su propia libertad amar a Dios como su Padre. Entonces Dios iba a sentir a ese amor de Adán y Eva, iba a sentir alegría, por supuesto, ¿verdad? Por eso Dios creó a Adán y Eva con esa libertad, con ese libre albedrío, porque Dios quería experimentar ese amor verdadero con ellos. Y fue por ese libre albedrío que ellos violaron los principios de Dios, ¿verdad? Pero Dios no iba a quitar el principio del libre albedrío, Dios no iba a cambiar ese principio porque, repito, es un principio indispensable para que pueda existir el amor verdadero entre Dios y los seres humanos, el libre albedrío, la libertad. Entonces,
Dios no iba a violar ese principio, ¿verdad? Porque es como decir, bueno, me equivoqué, ¿verdad? Yo me equivoqué en haber hecho a Adán y Eva eh, con libre albedrío. Cuando en realidad el que se equivocó fue Adán y Eva, no él. Todos los principios de Dios son perfectos, ¿verdad? También el punto número 2, Dios no podía reconocer una fuerza, una acción fuera del principio. Dios no intervino en la caída porque según el principio divino, el acto de la caída obviamente es un acto fuera de los principios de Dios y por lo tanto Dios si hubiera interactuado con ese acto fuera de los principios, entonces se le hubiera dado como ese acto fuera de los principios como reconocimiento de algo verdadero, como reconocimiento de que existe, ¿verdad? Y si hubiera creado ese principio. Pero Dios, al no interactuar con esa fuerza, ese principio fuera o sea, con esa acción caída, pues Dios al no interactuar con eso, entonces de ninguna manera es como que eso no existe, ¿verdad? Es algo que está fuera de los principios de Dios, por lo tanto tiene que retornar a esas personas o a esos seres que están haciendo esa acción fuera de los principios, tienen que regresar sí o sí a Dios, porque no puede existir nada fuera de los principios de Dios, ¿verdad? No sé si me explico un poco ahí. Eh, si Dios hubiera intervenido en ese acto caído, o sea, en la relación sexual de Adán y Eva, fuera de los principios, entonces es como que Dios estuviera reconociendo esa acción, ¿me entiendes? Entonces esa acción el principio divino explica que se le hubiera dado como Dios hubiera reconocido ese principio, esa acción, pues fuera de los principios. Pero el Dios al no intervenir, entonces no tiene nada que ver con Dios eso, por lo tanto va a desaparecer. Por eso es que el mal puede tener una cúspide o un pico alto de evolución, pero sí o sí tiene que terminar, sí o sí tiene que acabar. El mal tiene la naturaleza de que va a terminar, se va a terminar. ¿Por qué? Porque no hereda las características de Dios, que Dios es eterno. Y por ende solo los principios de Dios son eternos. Solo lo que está dentro del dominio de Dios y dentro del amor verdadero de Dios es eterno. Lo que está fuera del dominio de Dios, fuera de los principios de Dios, eso va a terminar tarde o temprano. Repito, puede tener auge, puede tener un momento de donde hay mucho de esas acciones fuera de los principios, pero tarde o temprano sí o sí va a terminar cayendo, va a terminar desapareciendo. Entonces, punto número 3, Dios respeta la libertad y la responsabilidad humana, como los hijos de Dios, señores de la creación y co-creadores de Dios. Co-creadores junto con Dios, perdón. Entonces, eso ya lo acabo de explicar, que Dios no iba a intervenir, eh, Dios no iba a intervenir en la caída humana porque Dios iba a respetar la libertad y responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque Dios quería que Adán y Eva se calificaran como hijos de Dios. La única manera en que ellos se iban a calificar como hijos de Dios es que ellos cumplieran su responsabilidad y llegaran a la perfección por su propia cuenta. Se convirtieran de esa manera en señores de la creación, o sea, dueños de la creación y co-creadores junto con Dios. Entonces, hermanos, esas son las tres razones principales por las cuales Dios no pudo intervenir en la caída. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en los comentarios, o también pueden hacerla ahorita mismo también. Igual, yo este video lo voy a subir en YouTube y en Facebook para que puedan eh, observarlo. Ahí les voy a mandar el enlace. Entonces, muchas gracias, hermanos y hermanas. Ha sido todo un gusto haber participado de esta parte de la conferencia de la caída. Hemos terminado con la caída humana. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden encender sus micrófonos y con mucho gusto atendemos a su pregunta. Si no, también pasamos a tomar una foto. Si pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto para el recuerdo. Ok, vamos a...
Ok, entonces aquí vamos. 3, 2, 1. Permítame. Permítame, quédense ahí, no respiren. Eh, bueno, listo. Gracias entonces por haber participado, hermanos y hermanas. Fue un placer atenderles y cualquier consulta pueden escribirme. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ok, buenas noches. Ok. Todo bien, excelente. Buenas noches. Ok, que pasen buenas noches entonces. Nos vemos el próximo sábado con la conferencia de la misión del Mesías. Nos vemos, hermanos. Hasta luego. Ok, chao.